Hola, buenos días, estudiantes. Bienvenidos a esta probablemente última presentación de algún tema dentro del curso de Botánica General. Y apuntándome para darle la bienvenida el próximo semestre en Botánica Aplicada. Por cierto que sí, a todos y cada uno de ustedes. Hoy nos corresponde, no sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar la clase. Pueden activar sus micrófonos, porfa, si es que quieren decir algo. Y si no, Profe, sí, tengo una duda respecto a las flores. De si yo arrancara como un pétalo o un sépalo, ujú. eh, ¿volvería a salir? ¿No? No, ¿No? no, no Ya, vuelve a salir en el mismo nudo, no puede, porque es la hoja de ese nudo, sea un sí, sépalo, sea un pétalo, sea un estambre, sea un carpelo, está ubicado en ese nudo, esa hoja. ya. No vuelve a salir en esa hoja, en ese nudo no vuelve a salir otra hoja, porque era esa la hoja que estaba y que se formó en el ápice de crecimiento. Ujú. Tendría que ser en otra rama, Ah, ya, ¿ya? ya. Eso. Profe, yo tengo una duda, pero es respecto a la evaluación anterior, respecto a la nota de esa evaluación. ¿Ya? ¿Cuándo nos la van a dar si usted sabe algo? No he Porque sabido nada, se supone que estaban corrigiendo. Tienen que entiendo. entender que como son individuales, Ujú. es bastante compleja la evaluación. Eh, en todo caso, claro, no deberían ustedes rendir una calificación, o sea, una evaluación sin conocer la evaluación previa, cuál fue la Ujú. calificación de esa evaluación. Yo esperaría, no he hablado con la profesora y no he querido interrumpirla, pero yo esperaría que este fin de semana, más tardar, estuvieran esas evaluaciones. ¿Mm? Voy a hablar con ella Ok. después de clases, la voy a tratar de ubicar para darles alguna noticia. ¿Mm? Me disculpo Ah, por vale, eso, profe. pero yo asumo que ella ha estado trabajando. He sabido que ha estado trabajando con los ayudantes, o sea, les tuvo que pedir incluso ayuda a los ayudantes. De eso me enteré. ¿Ah? Bueno, entonces, les comento, les empiezo a comentar respecto a esta estructura, que es una estructura muy especial, ¿ya? Dado que es una estructura que se basa en una estructura preexistente, ¿ya? Es decir, el fruto, en rigor, o específicamente, corresponde a una unidad funcional, ¿ya? O estructura vegetal, dado que está dentro de esas clasificaciones, que es producto del crecimiento y desarrollo, están los dos procesos, crecimiento y desarrollo, de los tejidos carpelares del gineceo, ¿ya? Es decir, que es una parte de la flor, la que se desarrolla, ¿ya? Eh, en forma eh, conectada a un proceso que es la reproducción sexual, ¿ya? Entonces, en esta estructura vegetal, junto con los tejidos carpelares del gineceo, de una o varias flores, ya pueden coalescer varias flores, reunirse para provocar un solo crecimiento en forma conjunta y que pueden o no estar acompañados por otros tejidos. No se olviden, recuerden que la flor es una rama que contiene varios elementos, no solamente los carpelos. Entonces, estos otros elementos podrían o no acompañar a esta nueva unidad que se está desarrollando y que incluye a las semillas que se están desarrollando en su interior, ¿ya? Y que por ende quedan contenidas en su interior. Entonces, a partir de esto, resulta inmediatamente, en algún momento les mencioné, de que las angiospermas, ¿ya? Se conocen también como las plantas con flores, es decir, que eh, pueden desarrollar esta rama especializada,
¿ya? Pero que no descarta que, por ejemplo, las gimnospermas, con su nombre, como un nombre común de un grupo, no tengan ramas especializadas en reproducción sexual. Lo que no tienen son estos carpelos que encierran a los sacos embrionales, que van a ser las futuras semillas. Entonces, es la diferencia esencial entre estos dos grandes grupos de plantas del reino vegetal, es la presencia o no presencia de estos carpelos que encierran a los sacos embrionales. Por ende, lo que no pueden tener las gimnospermas, si bien uno podría decir que tienen una rama reproductiva, algo así como una flor, lo que no tienen van a ser frutos, ¿ya? No pueden desarrollar frutos porque no tienen una, una hoja que encierre a las semillas que se van a estar desarrollando al interior de ellas, ¿ya? Dado que en el caso de las gimnospermas, los sacos embrionales van expuestos directamente al medio, ¿ya? Están sobre una hoja especializada que se llama bráctea seminal, ¿ya? Que es equivalente al carpelo, pero este no está cerrado, no tiene un ovario, ¿ya? Como si lo hacen, digamos, las plantas con flores como tal, en donde existe este gineceo con los carpelos y cada carpelo con su porción fértil, que es el ovario, en cuyo interior se van a desarrollar las semillas que van a dar origen, con su carga esencialmente hormonal, ¿ya? Al crecimiento y desarrollo de esos carpelos y que derivan en la creación de esta unidad funcional que denominamos fruto, ¿ya? Entonces, el fruto es bastante simple, es bastante sencillo. Tenemos por una parte el tallo, que es el tallo floral, que ahora se pasa a llamar tallo frutal, ¿ya? Y que considera al pedúnculo, que anteriormente denominábamos pedicelo de la flor, ahora ya le denominamos pedúnculo del fruto. Y el gineceo, ¿ya? Y este gineceo ahora se pasa a denominar pericarpio, ¿ya? Es decir, la pared del fruto. Carpio es fruto y peri es lo que rodea al fruto, y en este caso va a ser justamente el cuerpo del fruto, más las semillas contenidas en su interior. Entonces tenemos tallo frutal, pericarpio y semilla, ¿ya? Y dentro del tallo frutal lo esencial es este pedúnculo que era anteriormente el pedicelo. Además de cualquier otra estructura anexa que concrezca, por eso que sea concrescente, es decir, que crece en forma conjunta con los tejidos carpelares, como puede ser un hipantio, ¿ya? Un tálamo acopado, un tálamo o en algunos casos cáliz, que puede estar acompañando a esta unidad funcional. Ahora, entonces, no se olviden, tallo frutal, que va a tener la porción de tálamo, que es donde se sienta el pericarpio, y el pedúnculo, que es lo que lo conecta con la planta, con el tallo. El pericarpio y las semillas. Ahora, dentro del pericarpio tenemos, no se olviden, el pericarpio es una hoja. Entonces, por lo tanto, tiene una epidermis externa, un mesófilo y una epidermis interna. Tiene por lo menos 3 capas. Y esas 3 capas son relevantes para efectos del fruto, dado que se desarrollan en forma bastante notoria, y pasan a denominarse epicarpio, ¿ya? La epidermis externa de este pericarpio, la pulpa, ¿ya? O parte de ella al menos, sería el mesocarpio, equivalente al mesófilo, y la epidermis interna de esta hoja se va a denominar endocarpio. Entonces estas 3 capas son las que conforman el pericarpio: epicarpio, mesocarpio y endocarpio. Profe, No olviden, siempre están las semillas en el interior, ¿sí? siempre tuve una duda cuando estábamos haciendo el trabajo el primer trabajo que hicimos, Uh-huh. respecto a la cutina, que de repente se encuentra presente en hojas y frutos. Aquí la cutina, ¿dónde estaría encontrada? Sobre el ¿Qué tipo de epicarpio. Sobre el pericarpio. No, sobre el epicarpio, Ah, específicamente. ya.
¿ya? O sea, es decir, también sobre el pericarpio, no se olviden que el pericarpio está constituido de epicarpio, mesocarpio y endocarpio, pero claro, va externamente sobre el epicarpio. No se olviden que la cutina es un tipo de cera que segrega la epidermis, ya sea la adaxial o la abaxial, para protegerse del medio. Entonces, la epidermis interna, que sería el endocarpio, no la necesita porque está protegido completamente, como está en una cámara, ¿ya? No va a tener pérdidas de humedad. Entonces no necesita crear cutina hacia el interior, pero sí hacia el exterior, ¿ya? Ese es esencialmente el sentido de esa cera especial. No sé si alguna vez te has fijado en las ciruelas, estas moradas que venden moradas o rojizas, que salen tipo diciembre, marzo, y que se ven opacas, ¿ya? O se ven, digamos, Sí, de un color grisáceo, y que uno sí. las frota y se ponen brillantes. Esencialmente eso es la cutina de la cutícula, ¿ya? Sí, levantaron la mano, me parece, dos estudiantes. Gracias, profe. Ya, las escucho, me parece que eran chicas. Profe, ¿Sí? yo levanté la mano. Ya. Esa parte central, que se ve como un puntito, ¿cómo se llamaría? Esto de acá, eso que estoy indicando ahora, Eso mismo. eso mismo, eso es se llama la columna axial, ¿ya? Que es donde se soldan todos los carpelos. Cada uno de los gajos de ese limón es un carpelo, o sea que le podríamos contar el número de carpelos que tenía ese gineceo. 1, 2, 3, a ver, vamos a partir desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenía, este gineceo tuvo 10 carpelos, ¿ah? En su formación inicial, ¿ya? Y se soldaban todos acá. Entonces, el producto de soldarse, ¿ya? De fusionarse los tejidos, generan esa especie de columna, ¿ya? ¿Alguien más Ya. tenía alguna duda? No. Bueno, hay un caso Yo, particular. profe, ¿Ah? disculpe, yo, profe, le quería aclarar, el endocarpio en este caso sería como la telita que conecta desde el mesocarpio hasta esa columna. No, cuando te has comido un limón o una naranja, te la comes por gajos, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que recubre a cada gajo es el endocarpio, Ya, en perfecto. este caso. ¿Ah? En otros casos, en este caso es muy particular porque es muy notorio y por eso lo usamos como ejemplo. En otros casos es más difuso, ¿ya? Pero en este caso es muy claro, ¿ya? Hay otro caso en donde el endocarpio es bastante notorio, cuando el endocarpio se vuelve leñoso. No sé si alguna vez han consumido alguna drupa, ¿no? Llámese un durazno, un damasco, una ciruela, una cereza. La porción interna de ese fruto es bastante dura, por decirlo menos, porque en realidad es leñoso de frentón, ¿eh? Es decir, uno se puede romper un diente si es que lo muerde sin precaución, ¿ya? En ese caso el endocarpio es leñoso, entonces es bastante notorio, ¿ya? Y sobre ese endocarpio leñoso nos quedan las dos capas, el epicarpio y el mesocarpio. El epicarpio es la piel que recubre a esos frutos y el mesocarpio es la pulpa, lo que uno consume habitualmente. Entonces, para este caso, en el caso de los frutos con endocarpio leñoso, el epicarpio y mesocarpio reciben un nombre particular, que es exocarpio. Para nuestros efectos, el exocarpio va a ser solamente en esta situación, cuando existe un endocarpio leñoso y por ende epicarpio y mesocarpio pasan a recibir este nombre, ¿ah? Exocarpio. Perdón. Bueno, tenemos esta unidad funcional, ¿ya? Que la van a formar prácticamente todas las especies que existen conocidas, todas las especies conocidas,
que existen sobre el planeta, salvo existe un caso en donde no hay formación de fruto, un caso conocido, que es el caso del ajo, ¿ah? La especie esta que se consume en los bulbos compuestos, no da flores, pero no producen fruto. Ella perdió esa posibilidad de formar esta unidad funcional, producto de la manipulación humana, eh, con la clonación repetitiva, ¿ya? Producto de que uno usa los dientes de ajo, son los que uno emplea como una semilla para tener una planta nueva de ajo, entonces no se usan las semillas. Entonces, naturalmente el ajo no produce hoy en día frutos. Todas las demás especies producen algún tipo de fruto. Entonces, imagínense la cantidad de tipos de frutos que existen. Va a estar en directa relación con el número de flores que puedan existir, dado que como son las flores las que dan origen a los frutos, por ende, si hay diferentes tipos de flores, probablemente van a estar dando diferentes frutos, ¿ya? Entonces, los tenemos que agrupar, tenemos que hacer una clasificación para entenderlos. Entonces, existen 5 criterios de clasificación de frutos que son básicos, ¿ya? No significa que sean todos. Por ejemplo, hay muchos criterios organolépticos, sobre todo, organolépticos se refiere, digamos, a las funciones del gusto, ¿ah? Y del sabor. Entonces, sobre todo aquellos frutos que se consumen como frutas, no es lo mismo fruto que fruta. Fruta es una utilización que hacemos de esta unidad funcional, ¿ya? Hay algunas que se consumen como frutas por parte de los humanos o algunos otros tipos de animales, mientras que los frutos es simplemente esta unidad que se genera producto de la reproducción sexual. Entonces, hay 3 criterios que son o que corresponden o que uno los puede clasificar cuando ve la flor. Viendo la flor, uno sabe qué tipo de fruto va a dar de acuerdo a estos 3 criterios, ¿eh? Que son el número de flores que participan en la creación de la unidad frutal, que puede ser una sola flor, es decir, el gineceo de una sola flor, o los gineceos de varias flores en forma conjunta. Para el primer caso denominamos a esta unidad, la denominamos fruto como tal, y en el segundo caso, cuando son 2 o más flores las que participan en la generación de esta unidad frutal, se denominan infrutescencias. También otro de los criterios de clasificación es el grado de unión de los carpelos. Cuando veíamos flor que, de acuerdo a este criterio de grado de unión, teníamos 2 tipos de gineceo. Los gineseos sincárpicos son aquellos que, contando de 1 o más carpelos, estos carpelos están unidos entre sí generando una sola unidad, ¿ya? Generando un solo cuerpo. Entonces, en ese caso se dice que los frutos que van a originar estos gineceos son frutos simples. Pero también teníamos los gineceos apocárpicos, es decir, aquellos en donde 2 o más carpelos están libres entre sí y cada uno de ellos es funcional como tal, es decir, que tiene su ovario, su estilo y sus estigmas, y son polinizados en forma independiente, uno de otro. Entonces, en ese caso, cuando tenemos flores con gineceos apocárpicos, van a darnos o nos van a generar frutos múltiples. Además, la participación de estructuras anexas. En muchos casos uno puede predecir si van a estar o no van a estar esas estructuras anexas. Particularmente en el caso de las flores con gineceo ínfero, ¿ya? Ahí sí o sí va a participar el tallo floral, ¿ya? Este hipanto, ¿ah? O hipantio, que está soldado o fusionado con el ovario. Por ende, cuando el ovario comience con su crecimiento y desarrollo, va a crecer en forma conjunta este tálamo, ¿ah? Acopado. Entonces ahí en ese caso sí o sí, ya el fruto que se origine va a tener otros tejidos, aparte de los tejidos del gineceo.
va a estar el tálamo o hipantio. Y en ese caso uno dice que estos frutos son agregados o accesorios. En muchos casos se les agrega el prefijo falso, ¿ya? Para denotar que no es solo el fruto, no son solo los tejidos carpelares, sino que existen otros tejidos extra o anexos que están integrando a esa unidad frutal. Si no hay otro tipo de tejidos y son solamente los tejidos de los carpelos, del gineceo, en ese caso se dice que esos son frutos verdaderos. Entonces, esos tres criterios uno los puede prever, ¿ya? Es decir, que uno los puede clasificar viendo incluso la flor. Y por ende, después va a ser mucho más fácil cuando uno esté viendo al fruto como tal. Ahora, los dos criterios que continúan, que son la consistencia o grado de humedad y la dehiscencia, son criterios que se evalúan cuando el fruto está en plena madurez, ¿ya? ¿Y cómo se evalúa la madurez del fruto? La madurez del fruto está en función de su función. ¿Para qué está hecho el fruto? Los frutos, en todas las especies, no están hechas para nuestro gozo y nuestro placer o nuestra alimentación, en ningún caso. Ese nunca fue el propósito central, digamos, de la formación de esta unidad funcional, sino que está relacionado con la dispersión de las semillas, ¿ya? Es decir, las plantas invierten, ¿ya? O apuestan a un tipo de fruto con el propósito de que este fruto sea el que, en definitiva, ayuda o participa directamente en la dispersión de las semillas. Es decir, que su funcionalidad está asociada a que la planta, las estrategias reproductivas de la especie, aquí se concretan, ¿ya? Es decir, si la planta necesita que estas semillas, es decir, los nuevos individuos de su especie, vivan cerca o lejos de ella, de la fuente original, va a ser el tipo de fruto que va a estar produciendo, ¿ya? Porque eso le va a aumentar las probabilidades de que esa estrategia se concrete, ¿ya? Entonces, la función de los frutos es esencialmente dispersar o favorecer la dispersión de las semillas que se forman en su interior. Entonces, de acuerdo a la consistencia o grado de humedad, si tenemos que presentan a la madurez los frutos, presentan un alto contenido de humedad, que se entiende por alto, más del 50% de humedad, ya es una humedad bastante alta. Entonces sería, digamos, un fruto carnoso. Si por el contrario presentan menos de un 20% de humedad, que es bastante seco, van a ser frutos secos como tal, ¿ya? Y la dehiscencia dice relación con que si estos frutos se abren o no en su madurez para liberar las semillas contenidas en su interior. Si no lo hacen, es decir, si no se abren y encierran siempre a la semilla o las semillas que quedan en su interior, se dice que esos frutos son indehiscentes. Si por el contrario se abren para que las semillas salgan del interior de este fruto, se denominan dehiscentes. Entonces, con estos 5 criterios de clasificación, nosotros podemos elaborar un esquema clasificatorio que es como este que viene a continuación, ¿ya? Los enlazamos los criterios, ¿ya? Los hacemos sincrónicos, de modo tal de elaborar categorías de clasificación. Entonces teníamos que si proviene, esta unidad funcional proviene de una flor, se denomina fruto; si proviene de 2 o más flores, se denominan infrutescencias. Aquí vamos a continuar con el esquema solo para los frutos, dado que las infrutescencias, en el ambiente templado, que es donde nosotros vivimos, y por ende que es donde nosotros obtenemos la mayoría de nuestros recursos en términos de frutas, ¿ya? O de estos frutos con fines alimentarios,
son del tipo fruto. En los ambientes tropicales son mucho más frecuentes las infrutescencias. Entonces, uno podría elaborar este mismo esquema para las infrutescencias, pero en nuestro caso, que tenemos tan pocas infrutescencias, nos vamos a quedar con este esquema solamente para aquellas unidades funcionales que provienen de una flor, ¿ya? Es decir, que les denominamos fruto. Si vienen de un gineceo sincárpico, se van a denominar frutos simples, mientras que si provienen de un apocárpico se van a denominar frutos múltiples. Ambos, simples y múltiples, podrían o no tener tejidos anexos. Si no presenta tejidos anexos, vamos a tener un fruto simple verdadero, mientras que si lo presenta, tiene otros tejidos aparte de los tejidos carpelares, va a ser un fruto simple agregado. Si era un fruto múltiple, vamos a tener un fruto múltiple verdadero si no tiene tejidos anexos, o un fruto múltiple agregado si tiene tejidos anexos. Cada uno de estas categorías que llevamos hasta el momento, que serían 4 categorías: fruto simple verdadero, fruto simple agregado, fruto múltiple verdadero y fruto múltiple agregado. Don Francisco, cuénteme. Sí, profe, 2 preguntas cortitas. Entonces, ¿todo el esquema parte desde que el fruto tiene solo una flor? Es decir, O sea, parte para aquellos frutos ujú, que provienen del gineceo de una flor. sí. Sí, en ese sentido, el esquema que estamos viendo es solamente para aquellos que provienen de una flor. Les insisto, se podría hacer también para las infrutescencias, es decir, van a haber infrutescencias simples, infrutescencias múltiples, infrutescencias simples verdaderas, infrutescencias simples agregadas, ¿ya? Ok. La segunda pregunta, me dijo que eran 2 Sí, preguntas. quizás es trivial, pero en la consistencia o grado de humedad mencionó que los secos tenían menos del 20% y los carnosos tienen más del 50%, pero ¿qué pasa con el intervalo entre esos porcentajes de No humedad? existe ese intervalo, Ok, ¿ya? No hay frutos que estén en el intermedio, ¿ya? Porque un huesillo, no sé si ha visto un huesillo, que en el fondo normalmente es un durazno deshidratado, ¿verdad? Podría ser sí, también un damasco deshidratado o una ciruela deshidratada. También existen huesillos de ciruela. Huesillo es un producto, ¿ya? Que es un fruto carnoso que ha sido deshidratado. Pero un huesillo, así, que uno para el mote con huesillo, que uno lo tiene que hidratar, cuando está deshidratado tiene más de un 50% de humedad. Así que imagínense la cantidad de humedad que tienen, ¿ya? Es cercano al 80-90% los frutos carnosos. Entonces, como les decía, ¿ya? Al final de cuentas vamos a llegar a tener fruto simple, verdadero, seco, indehiscente, fruto simple, verdadero, seco, dehiscente, y así, ¿ya? Fruto simple, verdadero, carnoso, indehiscente y carnosos dehiscentes. Entonces, para cada una de esas categorías existen tipos de frutos, ¿ya? Los que están en negrita son los que vamos a ver rápidamente, algunos de ellos, dado que son relevantes, ya sea en nuestra vida cotidiana o en la flora silvestre, ¿ya? Pero existen ejemplos para todas estas categorías, incluso seguro que podríamos encontrar más de algún criterio extra. Aquí hay criterios que se nos escapan de los que ya hemos visto, ¿ah? Por ejemplo, procesos de superficie, ¿ya? Es decir, todo aquello que dice con la aparición de tricomas sobre el fruto. ¿Ah? Por ejemplo, en el caso de un durazno y un nectarín. ¿Cuál es la diferencia esencial entre un durazno y un nectarín? Que los duraznos tienen pelos sobre la epidermis, esencialmente sobre el epicarpio, mientras que los nectarines o duraznos pelados no tienen esta pubescencia sobre el epicarpio, ¿ya? Los damascos normalmente tienen una pubescencia que es muy suave, ¿ya? De modo tal de que a uno no le molesta, como le pueden molestar los pelos del durazno, ¿ya? Y hay gente que incluso es alérgica a esos pelos. Entonces, hay otros criterios extra que nos permiten clasificar dentro de estas categorías.
¿ya? Vamos a comenzar a ver algunos de estos tipos de frutos. Entonces, en primer lugar tenemos aquellos frutos simples, verdaderos, secos dehiscentes, es decir, que provienen de una flor con un gineceo sin cárpico, sin estructuras anexas, con un bajo contenido de humedad a la madurez y que no se abren para liberar las semillas contenidas en su interior. Son 4 tipos esenciales: el aquenio, la sámara, la nuez, que no es nuez, y el cariopsis o grano, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define el aquenio? El aquenio es aquel fruto, no les voy a repetir, que proviene de una flor, gineceo sin cárpico, sin estructuras anexas, con bajo contenido de humedad a la madurez, y que no se abren para liberar las semillas contenidas en su interior. ¿Ya? ¿Al interior de qué? Al interior del pericarpio. Y aquí es donde sí es relevante para la definición, ya que este pericarpio es un pericarpio con una consistencia membranosa a escariosa, ¿ya? Es decir, es como una membrana o una costra, ¿ya? Eso sería más o menos la equivalencia de membrana a escariosa, que contiene en su interior una semilla, es una sola semilla, que está unida en un solo punto a ese pericarpio, ¿ya? Particularmente tiene que ser al endocarpio, porque es la porción interna del pericarpio. Entonces está unida en un solo punto. Y, como les digo, tiene una sola semilla, una sola cavidad interna, pero puede provenir de uno o varios carpelos, del gineceo de uno o varios carpelos, pero que están fusionados entre sí. Entonces, al lado están las familias que tienen típicamente por fruto un aquenio, ¿ya? Que, como les digo, es un fruto seco, ¿ya? Entonces, algunos de ustedes probablemente les ha tocado interactuar, o sabrán de alguien, no creo que ustedes, pero saben de alguien que le ha tocado interactuar con las semillas de esta especie industrial, medicinal industrial, que se conoce con el nombre de cannabis, el género, la especie es cannabisativa, y que tiene por fruto justamente aquenios, ¿ya? Entonces, tengo entendido que son bastante molestos cuando la gente usa a esta especie con fines recreativos, molestan demasiado estos frutos, ¿ah? La gente les llama semilla porque son equivalentes, tienen una sola semilla en su interior y por ende es equivalente el fruto a la semilla. Se usan los frutos como estructuras reproductivas, pero en rigor es un fruto, ¿ya? No es una semilla. Y bueno, como les decía, aquí están las familias de la flora silvestre, ¿eh? La Cyperacea, Liliacea, Potamogetonacea, Rupiacea, Fumariacea, Misodendracea, Poligonacea, Urticacea. No son muchas, ¿eh? Y dentro de las plantas cultivadas, la familia Cannabacea. ¿Alguien quiere hablar? Hay un micrófono abierto. Ya. Entre las especies que uno habitualmente ve, ¿ya? Que son muy cercanas a nosotros, a nuestras ciudades, están las ortigas, ¿ya? Las ortigas comunes, el género Urtica, de la familia Urticaceae. Esas son ortigas silvestres y que salen generalmente en los parques, en sectores de suelos baldíos, en donde hay patios abandonados. Son muy frecuentes estas ortigas, que son unas plantas que provocan una irritación cuando uno las toca, tienen unos pelos punzantes que provocan inmediatamente una irritación, porque ortigan. ¿Ya? De ahí viene el término ortigarse o urticarse, porque es por producto de las úrticas. La sámara, por su parte, es igual a un aquenio, pero es un aquenio con alas, ¿ya? Con una ala o varias alas, una o más, en donde el pericarpio presenta proyecciones, ¿ya? A modo de estructuras que le permiten a este fruto moverse con las corrientes de aire, ¿no? No va a volar como tal, pero sí logran o pueden planear y dispersarse en las corrientes de aire a una cierta distancia de la planta que los produce. Entonces, tenemos, por ejemplo, característicamente un ala
un ala periférica, un ala que rodea a todo el fruto. En el caso de los olmos, ¿ya? Que sería de la familia Ulmaceae, el género Ulmus, o la familia del árbol del cielo, ¿ya? Que es el que está, la imagen que está a la derecha, ¿ya? En donde se ven dos sámaras, en que estas son sámaras dialadas, ¿ya? Tienen un ala hacia cada lado, hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, desarrolla el pericarpio, se expande a modo de ala, lo que le permite, digamos, en cierto sentido, incluso hasta mantenerse mucho más porque pueden girar, ¿ya? En el caso de estas sámaras bialadas, pueden dar vueltas, ¿ya? Entonces, es muy parecido, ¿en qué sentido? En que el pericarpio tiene una consistencia membranosa escariosa y este pericarpio encierra a una sola semilla, ¿ya? Y esta única semilla que está en su interior está unida en un solo punto a ese pericarpio, es decir, por eso que es muy parecida al aquenio, ¿ya? Eso sería lo que los hace parecidos, porque en el fondo, claro, el presentar el ala lo hace bastante disímil al aquenio. Y la nuez, también en el fondo es muy parecido a un aquenio, y la diferencia estaría en que el pericarpio tiene una consistencia distinta, tiene la consistencia del cartón, cartácea, ¿ya? A la consistencia del cuero, coriácea, ¿no? Si alguna vez les ha tocado consumir una avellana chilena, y uno le puede enterrar el diente al pericarpio, ¿no? Para sacar la semilla, que es lo que se consume en el caso de la avellana chilena. Uno consume la semilla que está en su interior. Y esa consistencia es la consistencia de el cuero, ¿ya? Entonces, en ese caso es una consistencia coriácea, ¿ya? En el caso también de seguramente también alguna vez han consumido las castañas, ¿ya? O es más raro, no es tan habitual que uno consuma avellanas europeas, que son las que están al lado izquierdo, ¿eh? La imagen del lado izquierdo son avellanas europeas, que son las que normalmente aparece en el logo del chocolate San Enús. Sale una ardilla que tiene en sus manos no una almendra, que es lo que trae el chocolate San Enús, trae almendras, pero lo que aparece en el logo de ese chocolate es justamente una avellana europea. La ardilla se está comiendo una avellana europea, ¿ya? Nosotros no tenemos ardillas en nuestra flora, así que nos podemos comer tranquilamente las avellanas porque no tenemos que peleárselas a ningún maldito roedor, ¿ya? O mamífero en este caso, o roedor mamífero. Entonces, se darán cuenta, en función de esta definición, de que la nuez, lo que consumimos como nuez, no está dentro de esta categoría de fruto, ¿ya? La nuez no es nuez, ¿ya? Botánicamente hablando, ¿no? Sino que vamos a ver que es del grupo de las que tienen el endocarpio leñoso, ¿ya? Cuando uno se quiere comer una nuez, tiene que partir, ¿ya? Tiene que quebrar la cubierta de la nuez de nogal. Y en ese caso, el pericarpio es absolutamente leñoso, ¿ya? No es ni cartáceo ni coriáceo, sino que es leñoso. Pero además la nuez viene recubierta o trae por encima una cubierta carnosa, ¿ya? Que se abre y cae el endocarpio junto con la semilla contenida en su interior. Entonces, por eso que la nuez no es una nuez botánica. Jóvenes, paremos 15 minutos, son las 9:39, casi las 9:40, así que retomamos 5 para las 10, para que descansen. Seguramente están cansados. No creo que estén cansados porque ya deben estar acostumbrados, pero descansemos un ratito. Profe, ¿podría subir el PPT a cursos, por favor? ¿No está?
No, no está. No, ya lo subo de inmediato, mis Ya, disculpas. gracias.